te voy a decir diferentes términos que se suelen utilizar, que la gente lo suele utilizar, pero probablemente no sepa la diferencia entre ellos, ¿no? Entonces tenemos faqih, tenemos imam, tenemos alim, tenemos sheikh, tenemos ustad. ¿Qué diferencia hay entre todos estos términos? Tenemos murshid. Exactamente. ¿Cuáles son los niveles? ¿Qué nivel es superior a otro? ¿Qué significa? ¿Podrías explicarnos esto? Claro. Lo primero que hay que ser conscientes de que estas terminologías o títulos pueden ser diferentes dependiendo de los países y dependiendo de las tradiciones que encontramos dentro de las tradiciones islámicas. Os doy un ejemplo. En España, cuando decimos profesor, nos podemos referir a alguien que está dando clases tanto a nivel de primaria como secundaria como universidad. Sin embargo, en inglés, si tú dices professor, no te refieres no solamente a alguien que da clases a nivel universitario, sino a alguien que tiene, en muchos países se considera alguien que tiene un PhD, un doctorado. Entonces es importante también saber que las terminologías van cambiando y también depende del lugar en el que se utilicen, que tengan un significado diferente. Hay palabras que son como los títulos que utilizamos hoy en día, que podemos encontrar en la tradición islámica, que incluso podemos encontrar en la Sunna o incluso en el Corán. Entonces, encontramos en la Sunna la palabra muallim, ¿vale? Muallim con respecto a quien enseña el bien. Hoy en día, generalmente, cuando hablamos de muallim, aquí tenemos en mente es a una persona que enseña a un nivel académico de primaria o secundaria. Después tenemos en la Sunna también tenemos la palabra imam, y en el Corán también. En su día, por ejemplo, cuando hablamos de Imam Malik, Imam Abu Hanifa, estábamos hablando de imam de una forma diferente a lo que consideraríamos hoy en día imam, ¿vale? Imam hoy en día además se utiliza muchas veces en otro contexto aquí en España como quien lidera las oraciones en la mezquita. Pero esa forma forma de utilizar la palabra no es la mejor, porque da a entender que esa persona tiene una cualificación, una formación académica que no tiene. Entonces, yo personalmente, además de como nosotros hemos estructurado los estudios, no utilizaría la palabra imán para esa persona, sino que tiene que tener unos requisitos mínimos académicos. Después tenemos la palabra alim, ¿no? Como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que al ulama warathatul anbiya, son los herederos de los enviados, o innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Entonces tenemos aquí ciertos términos que, dependiendo de la época, dependiendo del contexto, se han ido reutilizando o tienen un significado específico. Entonces, cuando uno termina los estudios que yo he hecho, el título se le da es de alim. Alim en ese contexto quizás sea diferente a otros lugares, además de otros títulos como maulana, como sheikh. La palabra sheikh en sí, ¿qué significa sheikh? Hoy en día se considera sheikh a alguien que tiene una carrera en ciencias islámicas. Y también tiene que ver en otros aspectos, como en el sufismo, la palabra sheikh es algo diferente. Es alguien que ha recibido pues una ijaza de otra persona, que no necesariamente quiere decir que porque le llamen a esa persona sheikh tenga el nivel académico requerido, ¿no? Entonces, todo esto son palabras que nosotros, desde el Instituto de Andalucía, estos títulos lo hemos organizado para que, inshallah, en un futuro pues no haya confusión. Yo tengo entendido, perdona que te corte, dentro de lo que la gente suele entender, y esto es algo que a lo mejor puedes tú ayudarnos a entender mejor para todos los oyentes. La gente, cuando habla de ulama, es como el rango más alto. Tenemos entendido que, por ejemplo, imam, como tú has dicho, Imam Malik, Abu Hanifa, etcétera, en su momento se utilizaba como lo más alto. A día de hoy, como tú has dicho, imam es el imam de la mezquita, pero ahora la gente suele utilizar ulama como lo más grande. Entonces, cuando tú escuchas ulama, la gente suele pensar en alguien en mundo árabe,
que llevan muchos años estudiando y que son los que hacen las fatwas, etcétera. Y sin embargo, cuando escuchan sheikh parece como algo por debajo. Entonces, reordénanos un poco eso para que lo entendamos mejor y qué te habilita cada título. O sea, ¿qué es lo que puedes hacer con cada título? Vale. Lo tenemos muallim. Muallim sería quien da clases a nivel primaria, secundaria, teniendo en cuenta el nivel académico, ciencias islámicas. Incluso podríamos decir muallim también, pues para adultos, cosas básicas. Después tenemos lo que suele utilizarse como ustad, suele utilizar como algo un poquito más superior. Después tenemos imam y murshida. Imam, murshida serían aquellos que están capacitados para liderar una comunidad, ¿vale? Pero no necesariamente tener la facultad de poder emitir fatwas. Después tenemos la palabra sheikh. Sheikh, que es una persona que se ha licenciado en ciencias islámicas, a lo mejor en un campo específico. Después tenemos la palabra alim, que alim no solamente se ha licenciado en un campo específico en ciencias islámicas, sino que además tiene bastante conocimiento con respecto a todas las ciencias islámicas en general, y suele utilizarse más con respecto al fiqh, ¿vale? En las tradiciones en las cuales se da el título de alim, se entiende que esa persona está especializado en fiqh. Después tenemos mufti, que es ya la persona encargada de redactar esas fatwas. Entonces el alim también puede redactar fatwas, pero sobre todo lo que trabaja el alim es en categorizar las fatwas y ver el contexto para ver cómo se utilizan. Y después el mufti pues tiene ya como un grado superior con respecto a redactarlas teniendo en cuenta ciertos conocimientos. Después tenemos lo que sería tradicionalmente conocido como allama, también mujtahid, que ya sería como un nivel muy alto con respecto a las ciencias islámicas, que ya podría incluso abrirte las puertas de formar tu propio madhab. Es complicado el hecho de decir que estas palabras se utilizan exactamente igual en todos los contextos. Después de mujtahid no hay otro título más, porque hay un título que se suele mencionar, bueno, ahora en las redes sociales, en TikTok, todo el mundo sabe mucho de Islam, y entonces se utiliza mucho la palabra Sheikh al-Islam a día de hoy para casi cualquier persona. Pero ¿qué significa como tal Sheikh al-Islam? No, hombre, Sheikh al-Islam es un título que... ¿Qué significa ser Sheikh al-Islam? Es decir, para que la gente sepa lo que... Eso es un calificativo, no es un título como tal. Sí, pero como que la gente suele calificar a Sheikh al-Islam, lo que tengo entendido hasta ahora, una persona que ha completado casi todas las ciencias con una especie de, o por lo menos lo que he leído, una especie de a nivel casi perfecto, es decir, alguien que sabe, controla de todas las ciencias de una forma excepcional, podríamos decirlo. Pero vas a encontrar que dependiendo de la escuela, llaman Sheikh al-Islam como a la persona como referente dentro de esa escuela. Vale, entiendo. ¿Vale? Entonces, hoy en día yo creo que no hay nadie a quien le llamen Sheikh al-Islam. A día de hoy, no. Del pasado. En el pasado, sí. En el pasado, por ejemplo, en la escuela Hanbali, pues el título de Sheikh al-Islam normalmente se hace referencia al Ibn Taymiyyah, sí, por ejemplo, ¿no? Después tienen otros que Sheikh al-Islam hacen referencia al Ghazali, dependiendo. Pero son títulos que, dependiendo de la época, se han utilizado de una manera o se han utilizado de otra manera. Hoy en día, os diría eso: muallim, ustad, imam, sheikh, alim, mufti. ¿Y faqih dónde encaja ahí? Faqih sería el nivel de alim, entre alim y mufti. ¿Y un qadi? Pero faqih en el nivel académico, ¿vale? No como nosotros decimos en Marruecos, fqih. Fqih normalmente decimos que la persona que ha memorizado el Corán. No. ¿Y qadi dónde quedaría en toda...? Qadi es juez. Sí, pero ¿dónde quedaría en toda esa...? No, qadi podría ser tanto un alim como un mufti podría ser qadi. Pero se entendería como un rol en vez de como una titulación. Sí, un rol. Entiendo. Tú tomas el rol de juez, vamos, que ya sea en un país o en un Muslim Council, que podría ser. Entiendo.
Entonces, ¿Quieres preguntar? Porque no, yo... te iba a decir simplemente que cuando terminas la alimia como tal, que conviertes a alim, estás habilitado a hacer fetwa como tal. Cuando terminas alimia puedes hacer fatwa. Lo que Explicando pasa, qué es fatwa, perdonar a la gente. fatwas son veredictos con respecto a cómo hacer ciertas cosas. Pero hay como un nivel superior en el cual ya te especializas en hacer esa fatwa, que es ya el título que consigues de mufti. En algunos lugares haciendo 1 año más, en otros lugares haciendo 2 años, dependiendo.